Bien, en este video vamos a trabajar preguntas de la sección de matemáticas de el examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia. Recordemos que este examen se compone de 120 preguntas que evalúan componentes tales como análisis textual, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y análisis de imagen, y tiene un máximo tiempo de respuesta de 3 horas 30 minutos. En este caso vamos a trabajar las preguntas de matemáticas, unas preguntas de matemáticas de la prueba de admisión del segundo semestre de 2010. Fue un examen que se aplicó el 8 de mayo de 2010 precisamente. Entonces, vamos a trasladarnos a las preguntas de matemáticas para ver cuál sería su solución. Ok, tenemos aquí las preguntas de matemáticas. Comenzamos con la pregunta número 46, que nos dice: al multiplicar 4 tercios y 3.25 se obtiene un número entre. Vemos que las opciones de respuesta están determinadas por ciertos rangos. En el caso A tenemos entre 2 y 3, B 3 y 4, C 4 y 5 y D 5 y 6. Podemos ver aquí que los temas que hay que saber para la solución de estas preguntas son simplemente operaciones con fraccionarios y operaciones con decimales, de tal manera que realizando la multiplicación de fraccionarios, en este caso tenemos 4 tercios sobre 3.25. Este 3.25, recordemos que tiene un 1 invisible aquí abajo, por así decirlo. En operaciones con fraccionarios la multiplicación es directa, de tal manera que 4 por 3.25 me da el valor de este fraccionario en la parte de arriba, y 3 por 1 invisible que está acá me daría 3. En el caso de la multiplicación vemos que es una operación con decimales, se opera como una operación completamente normal. 5 por 4 20, llevo 2, 4 por 2 8 y 2 10, coloco el 0, llevo 1 y 3 por 4 12 y 1 13 y coloco este valor que está acá. Como es una operación con fraccionario, con decimal, perdón, tenemos en cuenta los decimales que están en ambos valores que tenemos en la multiplicación, y en este caso vemos que tenemos en un total de dos decimales, este punto 25 aquí en la parte de arriba. Por lo tanto, en la parte de abajo, en el resultado, hacemos un recorrido de dos decimales, de tal manera que el resultado es 13. Entonces el resultado de la operación 4 tercios por 3.25 sería 13 tercios, y si realizamos la división podemos encontrar, bueno, aquí hacemos la selección de las dos cifras. 4 por 3 12, me sobra 1, coloco la coma para el decimal y coloco un 0 acá, y 3 por 3 9, a 10 1. Entonces vemos que el resultado es 4,3. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio sería C, entre 4 y 5. Bien, pregunta número 47. En este caso se nos pide considerar las siguientes proposiciones relacionadas con los números reales: a igual menos 17 doceavos y b igual 15 doceavos. A partir de eso nos dan dos afirmaciones. La primera dice: entre a y b hay exactamente tres números enteros. La segunda dice: en la recta numérica la coordenada del punto medio entre a y b es menos un doceavo. A partir de estas dos afirmaciones tenemos opciones de respuesta en las que tenemos 1 y 2 son verdaderas, 1 y 2 son falsas, una es falsa y 2 es verdadera, y una es verdadera y 2 es falsa. Esta estructura de preguntas es bastante típica en el examen de admisión, entonces vamos ahora a trabajar la solución. Bien, entonces, respecto a la primera afirmación, recordemos que nos dice que entre A y B hay exactamente tres números enteros. Recordemos que para esta pregunta los temas que hay que saber son recta numérica y distancia entre puntos. Para la primera afirmación hacemos una recta numérica que nos permita ubicar el punto A, que es menos 17 doceavos, el punto B, que es 15 doceavos, y podemos ver que entre el punto A y entre el punto B encontramos al número -1, al número 0 y al número 1. Por lo tanto, entre
A y B están los números, estos tres números, y a partir de eso la afirmación 1 es verdad, ya que el número -1 es un entero, el número 0 es un entero y el número 1 es un entero, y ya que tenemos que la afirmación que nos dice que entre A y B hay exactamente tres números enteros, entonces sí es verdad. Respecto a la afirmación 2, en la recta numérica la coordenada del punto medio A y B es -1/12. En este caso nos valemos de otra recta numérica para determinar si esta afirmación es verdadera o falsa, ubicando el punto A -17/12 y el punto B -15/12 positivos. Podemos encontrar aquí el punto medio, que es -1/12, y determinar que la distancia de A este punto medio, que en este caso lo llamamos D, es de 16/12, y la distancia del punto B al punto D también es de 16/12. A partir de esto podemos concluir que el punto D es el punto medio en la distancia de A a B, por lo tanto la afirmación 2 es verdad, y a partir de esto la respuesta a esta pregunta sería 1 y 2 son verdaderas, la opción de respuesta A. En la pregunta número 48 se nos dice si A es el conjunto de números primos, B es el conjunto de divisores de 63 y C es el conjunto de números mayores o iguales que 3 y menores o iguales que 17, entonces tenemos A intersección C entre paréntesis menos B es igual a, las opciones de respuesta sería el conjunto conformado por los elementos 3, 11, 13, 17, como lo vemos acá. La opción de respuesta B, conjunto formado por los elementos 5, 11 y 13. Opción de respuesta C, conjunto formado por los elementos 2, 3, 5, 7, 13, 11 y 17. Y opción de respuesta D, conjunto formado por los elementos 5, 11, 13 y 17. Bien, procedemos a la pregunta, a la solución de la pregunta. Recordemos que hay que saber el concepto de números primos y de divisores de un primo, de un número normal, perdón, para determinar los conjuntos. Y tenemos que saber operaciones con conjuntos y em, bueno, formamos el conjunto A, que es el conjunto de números primos. Recordemos que un número primo es un número que se puede dividir en el mismo o en uno. A partir de eso tenemos los siguientes números primos: el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Hay muchos más números primos, pero para este caso puntual, estos son todos los que vamos a necesitar y lo podemos determinar por los otros conjuntos, ya que estos son los divisores de 63 y los números en el rango de 3 a 17, entonces con estos serán suficientes. Tenemos el conjunto B, que está conformado por los números de divisores de 63. En este caso los divisores de 63, recordemos números que dividen a 63. Tenemos el 1, el 3, el 7, el 9 y el 21. Y en el conjunto número C tenemos los números mayores o iguales a 3 y menores o iguales a 17. Básicamente los números entre 3 y 17, incluyendo el 3 y el 17. A partir de esto formamos los conjuntos. Recordemos que A intersección C son los elementos que están en A y también están en C, y a ese resultado de operaciones de conjuntos le tenemos que restar los elementos que estén en ese conjunto de intersección y que estén aquí en B. A partir de eso determinamos que la respuesta es D, el conjunto de números conformados por los elementos 5, 11, 13 y 17. Bien, pregunta número 49. Esta pregunta tiene una estructura similar a la pregunta número 47, donde se nos pide considerar la siguiente información sobre dos números enteros positivos A y B. En la primera información tenemos que si A menos B es múltiplo de 5, entonces A al cubo menos B al cubo también lo es.
En la segunda afirmación tenemos que si A es menor que B, entonces el número de divisores primos de A es menor que el número de divisores primos de B. Vemos las opciones de respuesta que tenemos para cada una de estas afirmaciones. Bien, respecto a la afirmación A, recordemos que la primera afirmación nos dice que si A menos B es múltiplo de 5, entonces eso lo vamos a copiar de la siguiente manera. Entonces, A menos B, ¿sí?, es múltiplo de 5, o sea, va a ser igual a 5 multiplicado por un factor X que puede ser cualquier cosa. Entonces, nos piden determinar si A al cubo menos B al cubo es múltiplo de 5 también. Entonces, para determinar si es múltiplo de 5, procedemos a copiar la forma factorizada de, esta, de este término y recordemos que la fórmula de factorización de esto es a menos b, que se multiplica por a al cuadrado más ab más b al cuadrado, y vemos que una vez copiamos este término en esta forma, tenemos un término a menos b, ¿sí? Ahora, si tenemos este a menos b, y si previamente sabíamos que a menos b es múltiplo de 5, entonces esto de acá claramente es múltiplo de 5. Y dado que este término, que en este caso lo he llamado triangulito, se multiplica por este otro término, que en este caso lo llamo cuadrito, entonces siempre que exista la multiplicación triangulito por cuadrito, si triangulito es múltiplo de 5, el resultado nos va a dar múltiplo de 5 también, ¿sí? Porque en este caso cuadrito funcionaría como un factor, así como en la parte de acá. Recordemos que los temas que hay que saber para responder esta pregunta son factorización y concepto de divisores primos. A partir del análisis anterior podemos concluir que la respuesta para la primera afirmación es verdadera. Para la segunda afirmación, en este caso vamos a tomar dos números cualquiera. Por ejemplo, en este caso yo tomé A7 y B9. Y entonces nos vamos a dar cuenta que tomando estos dos números, ambos tienen igual número de divisores primos. Por lo tanto, dado que la afirmación me dice que si A es menor que B, que estamos cumpliendo con estos dos números que estoy tomando, entonces el número de divisores primos A es menor que el número de divisores primos de B. Y esto no se está aplicando, ¿por qué? Porque el número de divisores primos de A es, en este caso, igual a el número de divisores primos de B. O sea que para que esta afirmación fuera verdadera tendría que ser menor o igual, no estrictamente menor. A partir de eso concluimos que esta respuesta es falsa, y dado que tenemos que la primera afirmación es verdadera y la segunda es falsa, entonces la respuesta a esta pregunta sería la opción D, donde 1 es verdadera y 2 es falsa. Ejercicio número 50. En este caso se nos dice que el minutero del Big Ben, el reloj de la Torre de San Esteban en Londres, tiene una longitud de 4.3 metros. De las siguientes opciones, la que más se aproxima a la rapidez con la que se mueve la punta de este minutero es, y tenemos ciertas opciones de respuestas donde tenemos A 58 metros por hora, B 27 minutos por hora, C 0,58 metros por segundo y D 0,27 metros por segundo. En este caso, tenemos que saber la forma del perímetro del círculo, el concepto de rapidez y ciertos factores de conversión. Recordemos, en la forma de un reloj es circular y en este caso la longitud del minutero se está refiriendo al radio de este círculo. Tenemos que saber la fórmula del perímetro del círculo, que en este caso va a ser 2πr, y tenemos que saber que la rapidez en este caso se refiere a la distancia que recorre la punta de este minutero a través de todo este reloj dividido en el tiempo en el que lo hace, ¿sí? Entonces básicamente va a ser el perímetro de este círculo dividido en las horas que lo hace. Recordemos que en este caso, en este problema, el radio se está refiriendo a los 4.3 metros que mide el
minutero del Big Ben y recordemos que en este caso el minutero se va a demorar 60 minutos o una hora en darle la vuelta completa a ese círculo. A partir de esto, a partir de esto determinamos la rapidez, que en este caso va a ser el perímetro sobre el tiempo, o sea 2pi r, como vemos en la fórmula aquí en la parte de arriba, que va a ser 2 multiplicado por pi por 4.3 metros y eso va a estar dividido en una hora. El resultado de la multiplicación 2 por pi por 4.3 es 27 metros y en la parte de arriba vamos a tener unidades en metro y como se va a dividir en una hora, entonces da igual 27 y las unidades van a ser metros por hora. Entonces tenemos que la respuesta a esta pregunta es la B, donde se nos dice que la rapidez es de 27 metros por hora. Pregunta número 51. Se nos dice que un nudo es una medida de velocidad que corresponde a 1,852 km por hora. Un ciclón tropical en el que la velocidad del tiempo es de 118 km por hora o superior se llama huracán y a partir de eso se nos pide considerar las siguientes afirmaciones. Tenemos la afirmación 1 donde se nos dice que un ciclón con vientos de 70 nudos es un huracán. La afirmación 2 donde se nos dice que un huracán con viento de 100 nudos, la velocidad del viento es superior a 185 km por hora. Tenemos las opciones de respuesta correspondientes. Ahora procedemos a ver la solución del ejercicio. Entonces, según lo que nos dicen, tenemos un punto límite de 118 km por hora que lo vemos acá. Entonces, un ciclón tropical, recordemos que tiene una velocidad del viento menor a este límite y velocidad del viento mayor a 118 km por hora se considera huracán. ¿Cuáles son los temas que tenemos que saber para responder una pregunta de estas? Entonces básicamente tenemos que saber multiplicar y hacer conversión de unidades. Entonces recordemos, aquí se nos dice que un nudo equivale a 1,852 km por hora. Entonces, para la afirmación 1 tenemos que saber a cuánto equivalen 70 nudos. Para eso realizamos la multiplicación, donde tenemos 1,852 por 70. Esta multiplicación la hacemos completamente normal y al final en el resultado tenemos la cantidad de decimales que existan entre los dos números que se van a multiplicar. En este caso serían 3 decimales correspondientes al 852. Realizamos la multiplicación normalmente, la cual nos da 129.640, pero dado que tenemos 3 decimales en la parte de arriba, avanzamos acá 1, 2, 3 decimales y nos da que la velocidad del viento correspondiente a 70 nudos en kilómetros por hora es de 129,640 kilómetros por hora. A partir de eso, dado que la primera afirmación nos dice que un ciclón con vientos de 70 nudos es un huracán y dado que se pasa del límite de 118 kilómetros por hora, entonces podemos afirmar que esta primera es verdadera. En la segunda afirmación tenemos que en un huracán con vientos de 100 nudos la velocidad del viento es superior a 185 km por hora. Para esto realizamos la multiplicación, si es nudos, por 1,852, que es la equivalencia de un nudo, y a partir de eso tenemos 185,200 km por hora. Por lo tanto, vemos que esta afirmación es verdad, dado que este resultado que nos dio es superior al límite que nos dicen acá, 185 km por hora. Entonces, tenemos que la primera afirmación es verdadera, la segunda afirmación es verdadera, por lo tanto la respuesta a esta pregunta sería respuesta A, la afirmación 1 y la afirmación 2 son verdaderas. Pasamos a la siguiente pregunta.
Entonces, tenemos esta pregunta referente a geometría. Tiene cierta notación especial que puede representar dificultad, pero pues yo tengo aquí todos los términos aclarados. Entonces, tenemos estos dos triángulos, uno dentro del otro, y tenemos que este vértice de acá se llama F, este de acá se llama B, C, E y D. A partir de eso, en este caso cuando nos dicen, cuando tenemos aquí esta notación con una barra en la parte superior, se refiere a la distancia desde el punto F hasta el punto E, ¿sí? Y en este caso cuando tenemos la distancia desde el punto F hasta el punto B, con la distancia desde el punto B hasta el punto D separado por este símbolo de acá, significa que entre los dos hay que ambas líneas son perpendiculares, o sea que hay un ángulo de 90 grados entre las dos. Podemos ver aquí que tengo resumido la explicación de esto, y aquí en este dibujo podemos ver que entonces tenemos la distancia del punto F hasta el punto B y la distancia del punto D al punto D, y entre ambas líneas serían perpendiculares, y entre estas dos habría un ángulo de 90 grados que lo indico con este cuadrito en la parte de acá. Recordemos que hay que saber cuáles son los temas que hay que saber para responder esta pregunta. Entonces, en este caso sería conceptos relacionados con geometría, con ángulos, el concepto de bisectriz, saber, por ejemplo, que la suma de ángulos internos de un triángulo debe ser siempre 180, y saber qué es un triángulo semejante. Entonces, tenemos que hay un ángulo de 90 grados entre la distancia FB y la distancia BD, este de acá, y tenemos que también hay un ángulo de 90 grados entre la distancia FC y CE. Lo podemos ver un poco más claro aquí en esta imagen. Entonces tendríamos un ángulo de 90 grados acá y un ángulo de 90 grados acá. Ahora, se nos dice que se nos pide suponer que la distancia FC es la bisectriz del ángulo BFD. Entonces, en este caso, el ángulo BFD se refiere, tenemos aquí el triángulo BFD, y nos vamos a parar aquí en el punto F, y este punto F va a derivar, de este punto va a salir una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Recordemos que una bisectriz es una semirrecta que parte del vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. A partir de eso, tenemos que la distancia FC es la bisectriz, ¿sí? Esta línea acá sería la semirrecta que es la bisectriz, y parte este ángulo de acá en dos ángulos exactamente iguales, ¿sí? Como lo vemos acá un poco más claro en esta imagen. Ahora, se nos dice que tenemos que el triángulo BFD tiene una relación de igualdad al triángulo BFC. Vemos que el triángulo eh, BFD lo tenemos aquí, y vemos que el triángulo perdón, tenemos aquí el triángulo BDF, es el más grande, y tenemos que el triángulo BFC es este, que es un poco más pequeño. A partir de estos datos que nos dan, nos preguntan sobre la medida del ángulo FS. Entonces, en este caso nos ubicamos en el punto E, es el ángulo que está ubicado en el punto E, el de la mitad de esta notación. Entonces nos preguntarían, tenemos aquí el triángulo FS, y nos preguntarían por este ángulo de acá. Básicamente este ángulo de acá, esta sería la pregunta.
tenemos las opciones de respuesta que son A 60 grados, B 45 grados, C 35 grados y D 30 grados. Y entonces tenemos el siguiente análisis. Resulta que tenemos la semirrecta FC, que efectivamente es la bisectriz de este triángulo de acá, de este ángulo de acá, perdón, que nos parte. Y entonces aquí tenemos dos ángulos iguales. Entonces tenemos que el ángulo BFC, este ángulo de acá, BFC, o sea, este de acá, eh, tiene una relación de igualdad al triángulo CFE. CFE es este triángulo de acá, y dado que esta es la bisectriz, entonces este ángulo de acá es exactamente igual a este ángulo de acá. Ahora tenemos una igualdad de ángulos. En este caso tenemos el ángulo BDF, entonces el ángulo BDF, entonces sería este ángulo de acá, va a ser igual al triángulo BFC, acá, entonces a este de acá, y eso va a ser igual también al ángulo CF acá. Entonces tenemos una igualdad de los ángulos entre este de acá y este de acá. Ahora tenemos también una igualdad de ángulos en el caso BDF y en el caso del ángulo CFE, ¿sí? Y a partir de esto vemos la semejanza de triángulos que hay entre este triángulo, que es mucho más grande, y este triángulo, que es un poco más pequeño, ¿no? Y dado que tenemos una igualdad, dado que esta es la bisectriz y tenemos una igualdad en este ángulo con este ángulo con este ángulo, se cumple una relación 2 a 1. Y dado que los triángulos son semejantes, entonces vemos que el ángulo CEF es igual a 60 grados, ¿sí? Y a partir de esto, entonces tendríamos que para estos dos triángulos, este ángulo sería de 60, este es de 90. Este ángulo era originalmente de 60, pero dado que esta es la bisectriz, este ángulo es de 30 y este ángulo es de 30, así como este ángulo también es de 30. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio que nos pregunta sobre este ángulo de acá sería la opción de respuesta A, 60 grados. En la pregunta número 53 se nos dice que en la figura D corresponde al diámetro del semicírculo, o sea que D corresponde a la distancia desde este punto hasta este punto, el diámetro. A la longitud de cada uno de los segmentos contiguos al semicírculo y la longitud de los segmentos verticales. Entonces se nos dice que la distancia desde este punto a este punto es D, así como la distancia de este punto a este punto, y como la distancia de este punto, así como los segmentos verticales, o sea, de este punto a este punto y de este punto a este punto. Se nos pregunta por el perímetro de la figura y tenemos las opciones de respuesta correspondientes. Vamos a ver en este caso aquí un dibujo un poco más explícito sobre este ejercicio. Recordemos los temas que hay que saber para resolver esta pregunta, que son perímetro del rectángulo y perímetro del círculo. Y en este caso podemos ver, como he señalado, todos los valores que valen D. Entonces se nos está preguntando por el perímetro total de esta figura. Para la parte cuadrada no hay ningún problema, porque vemos que la parte rectangular, perdón, está compuesta aquí de esta porción que vale D y esta porción que vale D. Aquí tenemos otras tres porciones y aquí otra y aquí otra. Dado que el perímetro, dado el concepto de perímetro, entonces tenemos que desde este punto, haciendo un recorrido por acá, por acá, por acá y por acá, tenemos que el perímetro de esta figura hasta el momento es de 7D. A esta figura habría que adicionarle el perímetro correspondiente a esta semicircunferencia. Entonces,
Recordemos que el perímetro de un círculo es P igual a 2pi por R, ya lo hemos trabajado en una pregunta anterior, pero dado que esto no es un círculo completo, sino que es un semicírculo, entonces vamos a dividir ese perímetro total por 2 y nos va a dar que el perímetro del semicírculo va a ser igual a pi multiplicado por R. Recordemos, bueno, aquí tenemos un círculo completo de apoyo. La distancia desde un punto hasta el otro punto pasando por el centro corresponde al diámetro, pero la distancia desde el centro hasta el borde corresponde a el radio. Por lo tanto, a partir de eso definimos la igualdad de que 2 veces el radio es igual al diámetro. Y vamos a despejar el radio, que va a ser igual al diámetro dividido en 2. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué? Para, dado que la fórmula del semiperímetro me relaciona es el radio y no el diámetro. A partir de esto tendríamos que el perímetro total de esta figura es 7D correspondiente a la parte rectangular de la figura más pi por r, pero dado que r vale de medios, entonces sería pi de medios correspondiente al perímetro del semicírculo, o sea, este perímetro acá. Entonces, vemos que tenemos en este término una d y en este término otra d. Entonces procedemos a sacar factor común d y nos daría 7 más pi medios factor común de d. Por lo tanto, tenemos la respuesta que es 7 más pi medios d correspondiente a la opción de respuesta B. Respecto a la pregunta número 54, tenemos las rectas L1 y la recta L2, así como la recta L3 y la recta L4, y se nos dice que satisfacen las condiciones tales que L1 es paralelo a L2, ¿sí? Esta recta L1 es paralelo a L2. Recordemos que siendo estas paralelas desde menos infinito hasta infinito nunca se van a tocar. Y pasa lo mismo con las rectas L3 y L4. Se nos indica el ángulo alfa correspondiente acá y el ángulo beta que corresponde acá, y se nos menciona que el ángulo alfa es 110 grados. Recordemos los temas que hay que saber para resolver esta pregunta. En este caso tenemos que saber despejar ecuaciones y tenemos que saber el concepto de líneas paralelas y círculos. Entonces, en este caso tomo una parte de las rectas, porque si este ángulo aquí mide alfa, dado que estas líneas, este par de líneas son paralelas, entonces este ángulo superior también va a medir alfa. Y si este mide beta, este de aquí mide beta. Así como este también mide beta y este también mide beta. Entonces voy a coger una parte de estas, un vértice de estos. Y entonces tengo la siguiente notación. Este ángulo de la parte superior mide alfa, este de la parte inferior mide beta y ambos laterales miden, alfa, alfa y ambos laterales miden beta. Dado que el total de grados de un círculo que dibujo acá es 360 grados, ¿sí? Entonces tengo que 2 veces el ángulo alfa más 2 veces el ángulo beta va a ser igual a 360 grados. Dado que el ángulo del alfa me dicen que vale 110 grados, entonces sería 2 por 110 más 2 veces beta igual 360. El resultado de esta multiplicación es 220 más 2 beta. Procedo a despejar la beta. Este 220 aquí está sumando, lo paso al otro lado a restar. 360 menos 220 corresponde a 140. Y dado que este 2 está multiplicando, lo paso a dividir acá. Entonces me quedaría que beta corresponde a un valor de 140 medios, o sea 70 grados. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio sería la D. En el ejercicio número 55 se nos dice que la base de una escalera de 10 metros de largo se apoya en un edificio que está a una distancia de 4 metros. La altura que alcanza la escalera está entre tanto y se nos pide un valor en metros.
tenemos las opciones de respuestas definidas en un rango. Entonces, en este caso vamos a hacer la gráfica que nos permita ver mejor el ejercicio. Recordemos que los temas que hay que saber para esta pregunta es saber interpretar problemas, saber manejar triángulos, saber sobre el teorema de Pitágoras y saber sobre operaciones con radicales y exponenciales. Recordemos el teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. Este teorema aplica para triángulos rectángulos. Un momento. Este teorema aplica para triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Y recordemos que con los datos que nos da el ejercicio, que en este caso esta línea de acá se está refiriendo a la longitud de la escalera que corresponde a 10 metros. Se nos dice también que la base de la escalera está a 4 metros de la pared, por lo tanto esta distancia corresponde a 4 metros y se nos están preguntando por la altura que se alcanza en el edificio, o sea, esta sería la variable para hallar. Recordemos que en un triángulo rectángulo esta distancia, que es la más larga y la contraria del ángulo de 90 grados, corresponde a la hipotenusa. Por lo tanto, tomamos el teorema de Pitágoras y procedemos a reemplazar. Reemplazamos la hipotenusa y reemplazamos uno de los lados. Este puede ser A y este B, o este B y este A, es realmente indiferente. Entonces tenemos que 10 al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado más b al cuadrado. O sea que 100 va a ser igual a 16 más b al cuadrado, pero dado que tengo que despejar esta b, entonces paso el 16 al otro lado de la igualdad como de negativo, como lo vemos acá, y tengo que b al cuadrado corresponde a 100 menos 16, o sea 84. Despejando la b, nos deshacemos de este cuadrado sacando raíz al otro lado de la igualdad, por lo tanto tenemos que el valor b corresponde a raíz de 84. Ahora, dado que 9 por 9 es igual a 81 y 10 por 10 es igual a 100 y 84 está entre estos dos valores, la respuesta está entre 9 y 10. Pero en las opciones de respuesta tenemos que eso aplica para la respuesta A y la respuesta C. Por lo tanto, tenemos que descartar alguna de las dos para llegar a la respuesta correcta. Vemos que el límite entre estos dos intervalos es 9.5, por lo tanto, simplemente realizando la multiplicación de 9.5 por 9.5 que nos da 9025, pero dado que tenemos dos decimales, uno en este término y dos en este término, aquí avanzamos dos decimales, eso nos da 90,25. Por lo tanto, dado que este valor está entre 81, que es el resultado de la multiplicación de 9 por 9, y 90.25, que es la multiplicación de 9.5 por 9.5, podemos concluir con toda seguridad que la raíz de 84 va a estar en el intervalo entre 9 y 9,5, por lo tanto la respuesta va a ser C, 9 y 9,5. Tenemos aquí la pregunta número 56, donde se nos brinda una gráfica y se nos dice que en ella aparecen las notas de un estudiante en 6 pruebas parciales durante el semestre. Se nos pregunta por la nota promedio de este estudiante. Entonces podemos ver que la nota de la prueba 1 corresponde a 3.5, la nota de la prueba 2 corresponde a 4.5, la nota de la prueba 3 corresponde a 2.5, la nota de la prueba 4 corresponde a 3, la de la 5 corresponde a 2 y la de la 6 corresponde a 2.5, lo vemos acá. Recordemos que para resolver esta pregunta hay que saber cuál es el concepto de promedio, cómo hallar un promedio y básicamente también hay que saber sumar y saber dividir. Tengo aquí cada una de las notas que se nos indica en la gráfica y recordemos que el promedio se halla sumando cada uno de los elementos y dividiendo el número de elementos. Entonces, en este caso, los elementos son P1, P2, P3, P4, P5, P6, ¿sí? Que corresponden a cada una de estas notas.
Esa suma total da 18 y dividimos en este caso en 6, dado que tenemos 6 elementos que sumamos. 18 dividido en 6 es igual a 3, por lo tanto la respuesta a esta pregunta sería A 3.0. Vemos cómo se resuelven las preguntas del examen de admisión de la Nacional. Estas son todas las preguntas que se resuelven que vamos a resolver para este video. Espero que hayan sido muy claras, que aclaren muchos conceptos necesarios sobre los temas que se tratan y sobre la manera de resolver las preguntas. Espero que este video sea de mucha utilidad y muchas gracias por ver.